Cerebro cambia con cada pensamiento que tienes. Aquí descubrirás cómo funciona tu mente y cómo transformarla. Bienvenido a Neurociencia. Suscríbete y comencemos este viaje. Lees páginas enteras y horas después no recuerdas casi nada. No una idea, no una frase, no una imagen clara y entonces aparece la duda, ¿qué me pasa? ¿Por qué no se me queda nada? La respuesta no es cómoda, pero es honesta. No es que tu cerebro no pueda recordar. Es que no le estás dando las condiciones para hacerlo. He visto a muchas personas frustrarse consigo mismas por esto. Se exigen más disciplina, más concentración, más horas de lectura y aún así el contenido se desvanece. La neurociencia lo explica con precisión. El cerebro no guarda información cuando está saturado, acelerado o distraído. La memoria no se activa por cantidad, se activa por calidad de atención. Hoy leemos como si estuviéramos pasando cosas por una banda transportadora. Rápido, fragmentado, sin pausa. El cerebro recibe estímulo, pero no significado. Y sin significado no hay recuerdo. No porque seas incapaz, sino porque estás entrenando a tu mente para pasar, no para integrar. Este vídeo es una invitación a asumir algo importante. Si no recuerdas lo que lees, no es un problema de memoria, es un problema de cómo estás leyendo. Y eso se puede cambiar. Cuando entiendes lo que necesita tu cerebro para recordar, recuperas control y con control cambia la forma en que aprendes, piensas y construyes tu vida mental. Aquí empieza ese cambio. Leer sin recordar no es un fallo de memoria, es un fallo de estado mental. El cerebro no recuerda cuando está en modo supervivencia cognitiva y hoy la mayoría lee así, saturado, apurado, dividido. He aprendido que la memoria no se activa por voluntad, se activa cuando el cerebro siente que la información importa y puede integrarla sin amenaza. Cuando lees con prisa, el cerebro prioriza seguir avanzando, no almacenar. Está más preocupado por terminar que por comprender. Ese modo de lectura entrena una mente que pasa rápido, pero no profundiza. Y lo que no se profundiza no se fija, no porque no seas capaz, sino porque el cerebro es eficiente, no guarda lo que percibe como irrelevante o pasajero. He visto personas leer libros completos y no poder explicar una sola idea central. No es desinterés, es lectura sin anclaje. El cerebro necesita puntos de referencia, pausas, reflexión, conexión emocional. Sin eso, la información entra y sale como agua en un colador. La atención fragmentada impide que la memoria se consolide. La neurociencia lo explica así. Para que algo se recuerde, debe pasar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Ese paso requiere tiempo, repetición y significado. Si lees mientras piensas en otra cosa, si interrumpes constantemente, si no haces una pausa para integrar, ese paso no ocurre. El cerebro no tiene espacio para fijar. También hay una verdad incómoda. Muchas personas leen para sentirse productivas, no para aprender. El cerebro detecta esa intención. Lee como tarea, no como experiencia. Cuando algo se vive como obligación, la emoción se desconecta y sin emoción no hay recuerdo. La emoción no es dramatismo, es relevancia personal. He comprobado que cuando alguien cambia el estado desde el que lee, todo cambia. No necesita leer más lento por obligación, necesita leer con presencia. Presencia significa estar ahí sin multitarea, sin urgencia. Significa permitir que una idea resuene antes de pasar a la siguiente. El primer paso para recordar lo que lees no es subrayar más ni tomar más notas, es decidir cómo entras a la lectura. El cerebro aprende a recordar cuando se siente seguro, interesado y con tiempo. Si no le das eso, seguirás soltando la información. Recordar es un acto activo, no automático, y se entrena. Pero antes de entrenar técnicas, hay que entrenar el estado mental correcto. Sin ese estado, cualquier método fracasa. Aquí empieza la diferencia entre leer para pasar páginas y leer para transformar tu mente. Hay otra razón profunda por la que no recuerdas lo que lees. Tu cerebro no sabe para qué lo está leyendo y el cerebro necesita propósito no filosófico, funcional. Cuando lees sin una intención clara, la información no encuentra dónde anclarse. Pasa, pero no se queda. La memoria no se activa por acumulación, se activa por dirección. He visto personas
abrir un libro sin preguntarse nada, leer por leer, y el cerebro frente a eso hace lo mínimo necesario, procesa superficialmente y sigue. En cambio, cuando entras a la lectura con una pregunta, con una inquietud real, el cerebro se organiza distinto, busca respuestas, compara, evalúa. Y ese esfuerzo cognitivo es el que fija la memoria. La atención no es algo que tengas o no tengas, es algo que se distribuye. Si mientras lees tu mente está dividida entre el texto, el teléfono, el ruido externo o tus propias preocupaciones, la atención se fragmenta y la memoria no se consolida en fragmentos. Necesita continuidad. Necesita que el cerebro permanezca el tiempo suficiente con una idea para decidir que vale la pena guardarla. También hay un error común: confundir comprensión con recuerdo inmediato. Crees que recuerdas porque entiendes en el momento, pero entender no garantiza fijar. El cerebro necesita volver sobre la información, releer una frase, pensarla, conectarla con algo propio. Sin ese segundo paso, la información se queda en la superficie. He observado que muchas personas leen como si el libro tuviera que adaptarse a su ritmo mental acelerado, pero el aprendizaje real exige lo contrario, que tú te adaptes al ritmo que el cerebro necesita para integrar. No es lentitud, es profundidad, y la profundidad es enemiga de la prisa. El contexto también importa. Leer cansado, estresado o saturado reduce drásticamente la capacidad de recuerdo. El cerebro prioriza sobrevivir al estado emocional antes que aprender. Por eso, el leer en cualquier momento no es leer bien. Elegir cuándo leer es parte del entrenamiento de la memoria. Y aquí viene una confrontación necesaria. Si no recuerdas lo que lees, no es porque te falte capacidad, es porque estás leyendo como consumo, no como construcción. Consumir información calma momentáneamente la sensación de hacer algo. Construir conocimiento transforma. Recordar lo que lees implica asumir responsabilidad sobre cómo lees, no sobre cuánto cambiar el estado, definir intención, proteger la atención y permitir la repetición. Cuando haces eso, el cerebro deja de soltar la información y empieza a integrarla. Y ahí la lectura deja de ser un esfuerzo y se convierte en una herramienta real de transformación mental. Hay un factor que casi nadie considera y que explica gran parte del olvido. No estás cerrando el ciclo de lectura. El cerebro no recuerda lo que no se cierra. Leer sin cierre es como abrir demasiadas pestañas mentales y no terminar ninguna. La información queda flotando sin consolidarse y el cerebro la descarta para liberar espacio. He visto personas pasar de un libro a otro, de un artículo a otro, creyendo que así aprenderán más. En realidad, entrenan al cerebro a no profundizar. El cerebro aprende el patrón. Empiezo, pero no termino. Entiendo, pero no integro. Ese patrón se generaliza a otras áreas: proyectos, conversaciones, decisiones. La lectura fragmentada entrena una mente fragmentada. Cerrar el ciclo no significa terminar el libro, significa terminar la idea, detenerte después de un párrafo importante y preguntarte qué entendiste, decirlo con tus palabras, relacionarlo con algo que ya sabes o con algo que viviste. Ese acto simple le dice al cerebro: esto importa, guárdalo. Sin ese mensaje, el cerebro no invierte energía en recordar. La neurociencia muestra que la memoria se consolida cuando hay elaboración. Elaborar no es subrayar mucho, es transformar la información, explicarla, escribir una frase, hacer una pregunta. Cuando elaboras activas múltiples redes neuronales y cuantas más redes participan, más fuerte es el recuerdo. Otro error común es no respetar los límites del cerebro. Leer durante demasiado tiempo seguido sin pausas reduce la retención. El cerebro necesita microdescansos para fijar. No es debilidad, es funcionamiento. 5 minutos de pausa pueden hacer más por tu memoria que 20 minutos más de lectura forzada. He comprobado que quienes recuerdan mejor lo que leen no son los que leen más, sino los que leen con ritual, mismo lugar, mismo momento, misma forma de cerrar. Ese ritual crea contexto y el contexto es una de las claves más potentes de la memoria. El cerebro recuerda mejor cuando sabe dónde y cómo ocurrió el aprendizaje. También importa lo que haces justo después de leer.
Si pasas inmediatamente a otro estímulo intenso, la información compite y se pierde. Darte unos minutos de silencio protege lo aprendido. El cerebro necesita ese espacio para consolidar. Recordar no es un don, es una consecuencia. La consecuencia de leer con intención, atención y cierre. Cuando incorporas este enfoque, algo cambia. Dejas de sentir que leer es inútil y empiezas a notar que las ideas se quedan contigo. Y cuando las ideas se quedan, empiezan a transformarte. Hay un momento decisivo en este proceso que separa al lector que olvida del lector que recuerda. Cuando asumes que leer es una práctica activa, no un acto pasivo, el cerebro no guarda lo que simplemente atraviesa, guarda lo que se trabaja. Y trabajar una idea implica detenerte, incomodarte un poco y elegir quedarte con ella. Sin esa elección no hay memoria duradera. He visto personas convencerse de que tienen mala memoria cuando en realidad nunca le piden al cerebro que recuerde. Pasan páginas sin dialogar con el texto, no hacen preguntas, no subrayan con intención, no escriben una línea propia. El cerebro interpreta eso como consumo rápido y lo que se consume rápido se descarta rápido, no por maldad, por eficiencia. Leer para recordar implica introducir fricción positiva, pausas conscientes, relecturas breves, escritura mínima, una frase en tus palabras. Ese gesto simple cambia el destino de la información, activa redes de elaboración y le da al cerebro una razón para invertir energía. Sin fricción no hay fijación. También es clave revisar la expectativa. Muchos esperan recordar todo. El cerebro no funciona así. Recuerda lo relevante. Tu tarea es ayudarle a detectar relevancia. ¿Cómo? Conectar la lectura con tu vida, tu trabajo, tus decisiones. Cuando una idea toca algo personal, se queda. Cuando no toca nada, se va. Si este enfoque te está ayudando a leer con más conciencia y a entender por qué olvidabas, suscribirte es una forma práctica de sostener el entrenamiento. La constancia en los mensajes refuerza la constancia en la práctica. El cerebro aprende mejor cuando la exposición es regular y coherente. Quiero hacerte una pregunta concreta y personal. Cuando terminas de leer algo y no lo recuerdas, ¿qué suele pasar justo después? ¿Cambias de estímulo rápido o te tomas un minuto para integrar? Escríbelo en los comentarios. Identificar ese momento marca la diferencia. Recordar no es un talento reservado a pocos, es una habilidad entrenable, pero exige responsabilidad, no con la cantidad de libros, sino con la calidad del encuentro. El cerebro no te pide más horas, música te pide más presencia. Cuando cambias la forma de leer, cambia la forma de pensar. Y cuando cambia la forma de pensar, cambia la forma de vivir. Aquí no se trata de acumular información, sino de convertirla en criterio. Y el criterio nace cuando decides leer como si lo que lees importara de verdad. Hay una verdad que incomoda, pero libera. Si no recuerdas lo que lees, es porque tu cerebro no está siendo entrenado para recordar, no porque no pueda, sino porque no se le ha dado un método claro. El cerebro no aprende por acumulación, aprende por repetición con sentido. Leer mucho sin integrar es como comer sin digerir. Entra, pero no nutre. He visto personas leer motivadas durante días y abandonar frustradas porque no se les queda nada. El problema no es la lectura, es la expectativa. Esperan que el recuerdo ocurra solo, pero el cerebro necesita señales claras de qué debe conservar. Y esas señales las das tú cuando decides qué merece quedarse. Una de las estrategias más poderosas es simple: elegir una sola idea por sesión, no 10. Leer preguntándote qué frase, qué concepto o qué imagen vale la pena llevar contigo hoy. Cuando eliges, el cerebro entiende prioridad y la prioridad es la antesala de la memoria. También importa cómo cierras la lectura. Si terminas y pasas inmediatamente a otro estímulo, el cerebro no consolida. Necesita un minuto de silencio, una respiración, una frase escrita a mano. Ese pequeño gesto le dice: esto fue importante. Sin cierre no hay fijación. Quiero aprovechar este momento para invitarte a ir más profundo. Puedes unirte a la suscripción del canal tocando el botón Unirme que aparece aquí abajo.
En ese espacio comparto contenido exclusivo y herramientas para comprender tu mente y transformar tu vida desde dentro. Si sientes que este mensaje es para ti, te espero dentro. Quiero hacerte una pregunta concreta, directa. Cuando lees y luego no recuerdas, ¿qué haces normalmente al cerrar el libro o el texto? ¿Te detienes un momento o pasas enseguida a otra cosa? Escríbelo en los comentarios. Esa respuesta revela más de tu memoria de lo que imaginas. Recordar no es retenerlo todo, es quedarte con lo esencial. Y lo esencial no se impone, se elige. Cuando empiezas a leer con criterio, el cerebro deja de saturarse y empieza a organizar. La lectura deja de ser una carrera y se convierte en una práctica de claridad. No necesitas más libros, necesitas una relación distinta con lo que lees. Menos velocidad, más intención. Menos cantidad, más integración. Cuando cambias eso, el recuerdo deja de ser un problema y se convierte en una consecuencia natural. Y esa consecuencia transforma tu forma de aprender y de pensar. Hay un elemento silencioso que determina si recuerdas o no lo que lees. El estado emocional desde el que lees. El cerebro no fija memoria cuando está tenso o ansioso o sobreestimulado. Puede comprender en el momento, pero no consolida. He aprendido que la memoria necesita seguridad interna. Sin esa sensación, el cerebro prioriza gestionar el estado antes que guardar información. Leer cansado, con prisa o como obligación activa un modo defensivo. En ese modo, el cerebro hace lo mínimo indispensable, no se equivoca, se protege. Por eso, forzarte a leer cuando estás agotado suele producir frustración. No es falta de disciplina, es mala estrategia. Elegir el momento adecuado es parte del entrenamiento. También influye la postura corporal y la respiración. Parece menor, no lo es. El cuerpo envía señales constantes al cerebro. Si lees encorvado conteniendo la respiración, con tensión en la mandíbula, el mensaje es alerta. Cambiar la postura, respirar más lento y profundo durante unos minutos antes de leer. Prepara el terreno. El cerebro entiende que puede bajar la guardia y aprender. He visto mejoras notables cuando las personas convierten la lectura en un ritual breve de regulación. 2 respiraciones conscientes, una intención clara, un tiempo definido. Ese ritual no quita tiempo, lo devuelve en calidad de recuerdo. El cerebro aprende mejor cuando el inicio está claro y el final protegido. Otro punto clave es la multitarea emocional. A veces no recuerdas porque llevas una conversación interna intensa mientras lees. Preocupaciones, pendientes, anticipaciones. El texto compite y pierde. Escribir antes de leer una línea lo que te preocupa puede vaciar la mente lo suficiente para permitir la integración. No es desahogo, es despeje. La memoria también necesita repetición espaciada. Volver a una idea horas o días después la fortalece. No releer todo, releer lo esencial, una frase, un párrafo. El cerebro interpreta la repetición como señal de valor y lo valioso se conserva. He comprobado que quienes recuerdan mejor no confían en la primera lectura. Vuelven brevemente, conectan y siguen. Ese volver no es retroceder, es consolidar. La lectura deja de ser lineal y se vuelve estratégica. Recordar lo que lees no es cuestión de inteligencia ni de talento, es cuestión de condiciones. Estado emocional regulado, cuerpo disponible, atención protegida y cierre consciente. Cuando cuidas esas condiciones, el cerebro responde y cuando responde, la lectura deja de ser frustración y se convierte en una fuente real de criterio y transformación. Hay un cambio claro cuando empiezas a recordar lo que lees. Tu pensamiento se vuelve más lento, pero más preciso. No reaccionas de inmediato a cada idea nueva. La comparas, la filtras, la ubicas. Ese proceso es señal de que el cerebro está integrando, no acumulando. Y la integración es la antesala del criterio. He observado que muchas personas confunden rapidez mental con inteligencia. Creen que pensar rápido es pensar bien. Pero la memoria profunda necesita otro ritmo. Necesita que una idea se asiente, que dialogue con lo que ya sabes, que encuentre su lugar.
Cuando el cerebro aprende a hacer eso leyendo, empieza a hacerlo también al decidir, al conversar, al resolver problemas. Recordar lo que lees cambia la forma en que te hablas. El diálogo interno se vuelve más claro, menos caótico, no porque desaparezcan las dudas, sino porque las ideas están mejor organizadas. El cerebro deja de saltar y empieza a construir. Esa construcción interna reduce música, ansiedad y aumenta sensación de control. Leer con memoria también impacta la autoestima intelectual. Dejas de sentir que todo se te escapa. Empiezas a confiar en tu capacidad de aprender. Esa confianza no es arrogancia, es evidencia. El cerebro responde bien cuando ve coherencia entre esfuerzo y resultado. Y esa respuesta refuerza la motivación real, no la forzada. He visto cómo personas que entrenan esta forma de leer empiezan a expresarse mejor, no hablan más, hablan con más sustancia. Las palabras tienen peso porque vienen de ideas integradas. El cerebro que recuerda tiene más recursos para comunicar y comunicar con claridad mejora relaciones, trabajo y toma de decisiones. También cambia la relación con el error. Cuando recuerdas lo que lees, puedes contrastar. Detectas incoherencias, matices, límites. El pensamiento se vuelve crítico sin ser destructivo. Esa capacidad es esencial en un entorno saturado de información. No todo merece ser recordado, solo lo que pasa por el filtro del criterio. Este punto marca una transición importante. Leer deja de ser un acto solitario y se vuelve una conversación interna constante. El texto te responde porque tú le preguntas y el cerebro, al sentirse involucrado, invierte más energía en conservar lo aprendido. No subestimes este efecto acumulativo. Cada lectura integrada fortalece redes neuronales que luego se activan en contextos distintos. Lo que recuerdas leyendo aparece cuando lo necesitas viviendo. Esa transferencia es la prueba de que el aprendizaje fue real. Cuando llegas aquí ya no te preguntas por qué no recuerdas lo que lees, te preguntas cómo seguir leyendo así, porque entiendes que recordar no es un fin, es un medio para pensar mejor, decidir con más criterio y vivir con mayor coherencia interna. Hay un momento en el que te das cuenta de algo esencial. No recordar lo que lees ya no es tu problema, lo es leer sin intención. En este punto el cerebro empieza a anticipar la lectura de otra manera. Ya no entra en modo consumo, entra en modo diálogo. Espera algo de sí mismo. Y cuando el cerebro espera, se prepara. He observado que aquí aparece una diferencia clara entre información y conocimiento. La información se olvida. El conocimiento se queda porque se ha integrado en tu forma de pensar. Leer con memoria no es repetir ideas ajenas, es permitir que esas ideas modifiquen tus mapas internos. Y eso solo ocurre cuando lees desde un lugar activo. También cambia la relación con la frustración. Antes, olvidar lo leído generaba culpa. Ahora, olvidar se convierte en una señal. Algo faltó en el proceso. Tal vez no hubo pausa, tal vez no hubo conexión personal, tal vez no hubo cierre. El cerebro aprende a diagnosticar, no a castigarse. Esa actitud es madurez cognitiva. Leer de esta forma fortalece la paciencia mental. No busca resultados inmediatos. Confías en el proceso y esa confianza reduce la ansiedad por rendimiento. El cerebro entiende que aprender no es acumular logros rápidos, sino construir bases sólidas. Esa comprensión se traslada a otras áreas, trabajo, relaciones, decisiones importantes. He visto que muchas personas, al entrenar la memoria lectora, recuperan algo que habían perdido, el placer de comprender. No el placer de terminar, sino el placer de captar una idea y sentir cómo encaja. Ese placer activa circuitos de recompensa más estables que los estímulos rápidos. El cerebro empieza a preferir profundidad a velocidad. En esta etapa también se redefine el criterio de éxito. Ya no mides tu lectura por páginas leídas, sino por ideas incorporadas. Una sola idea bien integrada vale más que 100 olvidadas. El cerebro aprende a priorizar calidad y esa priorización mejora la eficiencia mental general. Leer con memoria también te vuelve más selectivo. No lees todo, lees mejor. ¿Sabes cuándo un texto no aporta y cuándo sí? El cerebro deja de saturarse y empieza a afinar. Esa afinación es clave en un entorno donde la información sobra, pero el criterio escasea.
Aquí la lectura se convierte en entrenamiento mental consciente. Cada sesión refuerza atención, memoria, regulación emocional y pensamiento crítico. No es exageración, es acumulación silenciosa. Y cuando esa acumulación se sostiene en el tiempo, el cambio se vuelve estructural. En este punto, recordar lo que lees ya no es un objetivo, es una consecuencia natural de haber aprendido a leer con presencia, intención y respeto por el funcionamiento real de tu cerebro. Llegados a este punto, algo se vuelve evidente. Recordar lo que lees cambia tu relación contigo mismo. Dejas de dudar de tu capacidad intelectual y empiezas a confiar en tu proceso. El cerebro, cuando ve resultados consistentes, baja la autoexigencia y aumenta la cooperación. No te empuja, te acompaña. Y esa diferencia se nota en cómo piensas y decides. He observado que quienes entrenan la memoria lectora desarrollan una mayor coherencia interna. Lo que leen dialoga con lo que viven. No hay compartimentos aislados. Las ideas pasan del papel a la acción. El cerebro reconoce patrones, anticipa consecuencias y elige con más criterio. No es magia, es integración. También aparece una mejora clara en la toma de decisiones. Cuando recuerdas lo que lees, tiene referencias internas. No reaccionas solo por impulso o emoción del momento. Comparas, evalúas, eliges. El cerebro entrenado en memoria no vive a la defensiva, vive con perspectiva y la perspectiva reduce errores costosos. Leer con memoria fortalece la autonomía mental. Ya no dependes tanto de opiniones externas para orientarte. Tienes marcos internos, conceptos claros, límites definidos. El cerebro se siente más seguro cuando tiene estructura. Esa seguridad disminuye la necesidad de validación constante y aumenta la responsabilidad personal. He visto cómo en esta etapa se ordena el diálogo interno. Hay menos ruido, menos contradicción, no porque desaparezcan los conflictos, sino porque el cerebro tiene herramientas para procesarlos. Las ideas recordadas actúan como anclas. Sostienen cuando aparece la duda, orientan cuando hay incertidumbre. También cambia la relación con el tiempo. El cerebro entrenado en lectura profunda entiende el largo plazo. No exige resultados inmediatos. Puede sostener procesos. Esa capacidad es clave para construir hábitos, proyectos y cambios reales. Sin memoria no hay continuidad. Con memoria hay dirección. Aquí la lectura deja de ser un hábito aislado y se convierte en una práctica de coherencia. Lees para vivir mejor, no para acumular datos. El cerebro lo reconoce y responde con mayor claridad y estabilidad emocional. Este es el punto en el que muchos confirman algo importante. Recordar no es el objetivo final, es la base para pensar mejor, decidir con más criterio y actuar con mayor conciencia. Cuando llegas aquí, la lectura ya no es esfuerzo, es una aliada silenciosa que sostiene tu crecimiento mental día tras día. Hay una verdad final que quiero que te lleves con claridad. No recordar lo que lees nunca fue un problema de memoria, fue un problema de presencia. El cerebro no está diseñado para guardar información sin sentido. Está diseñado para integrar aquello que transforma la forma en que miras la vida. Cuando lees sin presencia, el cerebro deja pasar. Cuando lees con intención, el cerebro se queda. He aprendido que recordar no es acumular frases, es permitir que una idea te cambie un poco, que te incomode, que te confronte, que te ordene. Esa pequeña transformación es la huella de la memoria real, no la que repite, sino la que influye. Y esa memoria se construye cuando decides leer como adulto responsable de tu mente, no como consumidor distraído de información. El cerebro aprende por coherencia. Si lees rápido, vives rápido. Si lees fragmentado, piensas fragmentado. Si lees con presencia, empiezas a vivir con más criterio. No es simbólico, es estructural. La forma en que lees entrena la forma en que decides, recuerdas, eliges y actúas. Por eso esto no va solo de libros, va de vida mental. No necesitas leer más, necesitas leer mejor. Necesitas proteger tu atención, elegir intención, cerrar ciclos y permitir que una idea se asiente antes de seguir. Eso exige responsabilidad, pero también devuelve algo invaluable, claridad. Y la claridad es la base de cualquier cambio real. Si hoy sientes que olvidas, no te castigues.
Ajusta el método, cambia el estado, reduce la velocidad. El cerebro responde cuando lo respetas, no cuando lo fuerzas. Leer bien no es un acto heroico, es un acto consciente, repetido en el tiempo. Y lo que se repite con sentido se convierte en identidad. Quiero que entiendas esto. Cuando recuerdas lo que lees, no solo mejoras tu memoria, mejoras tu criterio. Y con criterio la vida deja de sentirse confusa. No porque desaparezcan los problemas, sino porque sabes cómo pensarlos. Haz de la lectura un espacio de presencia. Haz de la memoria una consecuencia y haz de tu mente un lugar donde las ideas no pasen, sino se queden y trabajen a tu favor. Dale like a este vídeo y suscríbete. Ahora cuéntame en los comentarios qué cambió dentro de ti hoy.